Ya hemos incorporado algunos nuevos objetos a nuestra escena y lo que siempre queremos es probar a ver cómo sale un render de los objetos que tenemos. Vamos entonces a probar esta herramienta, que el Max la tenemos sobre el final. Recuerden que si tenemos baja resolución en nuestro monitor podemos desplazar la barra de herramientas de arriba, y en la última de las herramientas vamos a tener una tetera que es la de producción de render. Hacemos un clic y se va a abrir una ventana en la cual va a ir apareciendo nuestra imagen. Hay dos razones por las cuales este render salió tan feo. Una de ellas es que los árboles tienen materiales poco creíbles, nada realistas, y la otra es que no tenemos una iluminación creada. Recuerden que las luces que teníamos en AutoCAD no las importamos a 3D Studio, ya que eso nos complicaría un poco la vida y es preferible crearlas en 3D Max. Por ello vamos ahora a crear una iluminación diurna para nuestro proyecto. Por el momento en el curso nos vamos a manejar simplemente con una iluminación diurna hasta llegar a la elección de iluminación. Entonces, la receta para crear una iluminación diurna es ir al botón de creación, vamos al último de los botones, el que nos dice sistemas, y vamos a la opción que nos dice daylight, o sea, iluminación de día. Hacemos un clic, apenas hacemos el clic, AutoCAD nos va a recomendar un ajuste del control de exposición de Metal Ray, al cual siempre contestamos que sí. Seguidamente vamos a hacer un clic, que es el lugar en donde va a ubicar el norte o la rosa de los vientos, y a continuación nos va a dar otra recomendación que esta vez tiene que ver con generar un mapa de entorno para el cielo, y al cual también le decimos que sí. Seguidamente podemos desplazar el ratón hacia la derecha o hacia la izquierda, y esto va a definir la distancia que existe entre el icono del sol y el centro de la rosa de los vientos. Esto es simplemente a los efectos de dónde va a posicionar este icono, que es el que tenemos que seleccionar cuando queramos modificar la luz del sol. Para esta iluminación solar que estamos creando vamos a poder definir prácticamente lo mismo que definimos en AutoCAD. O sea que vamos a tener una serie de parámetros en donde podemos indicar la hora que queremos, la cantidad de minutos, la cantidad de segundos, el mes, el día y el año. Para la ubicación del proyecto en la Tierra podemos venir a Get Locations y aquí podemos indicar en qué lugar de la Tierra va a estar ubicado nuestro proyecto, por ejemplo Sudamérica, y en el mapa podemos cliquear dónde va a estar ubicado ese proyecto. Esto, como nos dice aquí, va a ser una ubicación aproximada y va a reconocer la ciudad más grande cercana al punto donde hagamos el clic. En el caso de Uruguay está registrada solamente la ciudad de Montevideo. Si desactiváramos, ahí sí podemos ir a hacer el clic en cualquier punto del territorio, o si conocemos exactamente cuál es la latitud y la longitud del punto de la Tierra donde va a estar ubicado nuestro proyecto, podemos escribirlos en este lugar. En la opción de abajo podemos indicar la rotación del norte, y mediante este otro parámetro que tenemos al final podemos definir la distancia que va a existir entre la rosa de los vientos y el icono que representa a la luz. Si quisiéramos que hubieran 20 metros, simplemente lo marcamos ahí. Esto es simplemente la distancia, no afecta en nada las propiedades del sol ni del cielo. Vamos a probar entonces cómo sería la representación del render con la iluminación actual. Venimos, hacemos clic. Y vemos que el gran cambio que ha existido en este render con solo crear una iluminación realista y no la luz artificial que teníamos anteriormente. Vamos a acercarnos un poco más a la escena para hacer un render de lo que nosotros exactamente queramos. Para poder encuadrar exactamente el render, vamos a venir a donde nos indica la vista actual, y en ella vamos a activar la opción que dice Show Save Frames, lo cual nos va a permitir a través de un rectángulo ver exactamente lo que va a salir en el render. Entonces
ahora vamos a acercarnos un poco a la escena y todo esto que está dentro de este rectángulo amarillo es lo que va a salir en el render. Si hacemos un render en este momento, podremos comprobarlo. Y aquí podemos apreciar cómo la representación fue exactamente lo mismo que teníamos en el visor. Si corremos vemos que aquí la punta de la antena está tocando el borde al igual que sucede aquí. Pero lo que sí vamos a tener es una diferencia muy clara con las sombras que nos está mostrando en el visor y las sombras que estamos viendo en el render. En el render nos muestra la realidad, mientras que acá está existiendo un error que vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a apretar al W para poder ver toda la escena y vamos a apretar Z para poder ver todo. Muy bien. En la vista superior vamos a pedirle que lo queremos ver en realista, o sea, pulsamos F3 y vemos que el sol lo tenemos desde aquí y la sombra la muestra en una dirección que no tiene nada que ver. Lo mismo que sucede aquí, en donde el sol viene desde aquel lado y la sombra de la torre va hacia allá, o la sombra de los árboles va hacia allá. Hay un problema en la configuración de la luz, vamos a ver cuál es. Entonces veníamos al botoncito de más, configurar viewports, y aquí vemos dónde está el problema, que nos está iluminando el visor con la iluminación por defecto y no con la iluminación de la escena. Entonces marcamos iluminación de la escena, le decimos que lo aplique a todas las viewports y le damos un OK, y ahora vemos como si las sombras que nos muestra en pantalla están arrojadas acorde a la ubicación del sol. Visualizar la escena en estilo realista en todos los visores no siempre es lo más cómodo, entonces vamos a dejar el modo realista exclusivamente para la ventana en la cual vayamos a ver el render que queramos sacar. Vamos por los diferentes visores, apretamos F3 para sacar el modo realista, F3. Si quisiéramos sacar la grilla, pulsamos la letra G, 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 y vamos a ver las modificaciones que podemos hacer de la luz después de haberla creado. Podemos seleccionarla, como siempre vamos al panel de modificar y aquí vamos a tener las diferentes persianas que controlan las propiedades de nuestra luz. Como esas persianas son muchas, podemos ensanchar el área del panel de comandos para poder abrir más persianas al mismo tiempo. Y vamos a ver los aspectos principales de esta luz. Esta luz se compone de dos luces diferentes que son la luz del sol y la luz del cielo. En este primer sector, acá donde nos dice Sunlight, viene a ser la luz del sol, el cual está activado. Y con este botón podemos activar y desactivar. Y después tenemos también la luz del cielo, Skylight, en donde también podemos activar y desactivar. A cada uno de ellos, tanto para la luz del sol como para la luz del cielo, podemos asignar diferentes tipos de luces. La que asigna 2012 por defecto es el sol de Metal Ray. MR significa Metal Ray, que es el motor de renderizado que utiliza 3D Studio por defecto. Y para la luz del cielo lo mismo, utiliza la luz de Metal Ray, pero también podríamos seleccionar otras. Esto es importante mencionarlo, dado que en versiones anteriores no eran el sol y la luz por defecto y había que venir a modificar estos valores. Aprovecho para mencionar muy por arriba qué significa esto de motor del render. En AutoCAD eso no nos importó mucho, dado que AutoCAD trae un motor de render que es Metal Ray y nada más. Pero 3D Studio no solamente trae varios motores, sino que además permite cargar muchos otros motores de render, como por ejemplo el conocido VRay u otros muchísimos que hay en el mercado. Los motores del render son los encargados de hacer todo el cálculo que hace 3D Studio al momento de generar una imagen. Ese cálculo implica las luces, los materiales, el cielo, la iluminación ambiente, etcétera.
Dependiendo del motor que utilicemos, vamos a ver que tenemos, si utilizamos Metal Ray, vamos a tener luces de Metal Ray, vamos a tener materiales de Metal Ray, y si utilizáramos V-Ray tendríamos también materiales para V-Ray o luces para V-Ray. Acá lo importante es usar siempre la misma familia de componentes. O sea, si vamos a trabajar con el motor de Metal Ray, el que viene por defecto en 3D Studio, también vamos a usar luces de Metal Ray y materiales de Metal Ray porque es lo que mejor funciona. Si utilizáramos el motor de V-Ray, en ese caso deberíamos de usar materiales de V-Ray y luces de V-Ray. Pero también es muy importante que al momento de generar el render, ese render sea generado con el motor correspondiente. Si nosotros estamos asignando luces de Metal Ray, pero al renderizar no lo hacemos con el motor Metal Ray, las escenas no van a salir correctas. O sea, el cálculo va a salir un desastre. No va a haber pequeñas imperfecciones, sino que van a haber grandes imperfecciones. Entonces también es muy importante saber dónde asignamos el motor al momento de renderizar. Para ello vamos a venir a este botón, el que nos dice Render Setup, que es el que controla los parámetros de renderizado. Va a abrir este cuadro. En este cuadro vamos a la sección que nos dice Common, a la ficha que nos dice Common. Vamos a cerrar esta ficha y vamos a ir al que dice Asignación de Renderer. Y haciendo clic en Producción, en los botones que están a la derecha de Producción, podemos ver los diferentes motores que trae 3D Max por defecto. El venir a esos botones es para asignar uno diferente al que ya trae asignado, que es Metal Ray. O sea que por defecto traería 5 motores diferentes para renderizar. En todo este curso utilizaremos siempre el motor de Metal Ray, dado que de lo que trae 3D Studio es el mejor y además es un motor que funciona muy bien. No tiene sentido analizar estos otros motores porque el curso se nos iría en ver parámetros y más parámetros. Lo importante aquí es que sepan dónde ir a asignar el motor de Metal Ray en caso de que no esté asignado por defecto. En la versión 2012 este motor viene asignado por defecto, pero por ejemplo en la versión 2010 no venía y sin embargo todo lo demás es prácticamente igual. O sea que si están trabajando en 2010 simplemente es venir a asignarlo, porque de lo contrario la representación de la escena no va a salir bien. Voy a dar a cancelar y sintetizando un poco, en nuestro proyecto de AutoCAD asignamos materiales de Metal Ray, los cuales los trajimos al 3D Studio. 3D Studio, como trabaja con ese motor, los identifica correctamente, pero para que todo salga bien es necesario colocar luces de Metal Ray, que eso lo hicimos al crear esta luz, que por defecto ya venía asignada tanto una luz de sol como una luz de cielo de Metal Ray, pero además de ello también necesitamos asignar el motor de render correcto, que en 2012 viene predeterminado, pero en otras versiones no. Entonces venimos a las herramientas de Setup de Render, vamos a la ficha Common, vamos a la persiana, asignar Renderer, y aquí asignamos para la producción Metal Ray Renderer.